Amados hermanos, qué bendición. Hoy va a ser un poco inusual mi predicación. Traje una presentación para ayudarnos a orientarnos sobre este tema que queremos en estos días de acá al mes de enero, meditar en lo que significa ser una iglesia saludable. Básicamente la salud viene del balance. Ustedes, a los que les gusta un poco la jardinería o cuidar de las plantitas, sabrán cómo son las plantitas, ¿no? Que a veces agua necesitan siempre, a veces necesitan sol, unas necesitan más sol que otras. Mi esposa le encanta cuidar sus orquídeas y en el verano las alejamos de la ventana porque hay demasiada luz y para la orquídea es demasiada luz, es muy fatigoso. Entonces por ahí donde hay sombra, donde está más fresco, ahí la orquídea está en su mundo. Ya en el invierno la acercamos lo más que podemos a la ventana para que la orquídea tenga su luz, su sol. Por supuesto hay que podarla de vez en cuando, a veces las raíces hay que podarle, a veces hay que podarle ya los tallos que ya no dan flor. De esa parte me encargo yo y disfrutamos siempre esas bellas flores. Y la iglesia, hermanos amados, la iglesia es un ser viviente, es un organismo viviente. Por eso cuando hablamos de la iglesia saludable pensamos en los diferentes factores y asuntos que hay que tomar en cuenta. Quiero animarles en el nombre del Señor para que no se desalienten ni piensen cómo es esto, ¿verdad? Pero mire qué lindo ese pasaje que está en Mateo 22, el gran mandamiento, el primero y el segundo. Lo puse ahí: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, nos dice el texto. Cuando Jesús fue preguntado, me llamó la atención que los hermanos, mi amor, si me puedes alcanzar esos dos libros, los hermanos que escribieron esos materiales, gracias, el hermano Robert Warren, por ejemplo, que escribe, esto está en alemán y en inglés, en español no encontré el material, pero por ahí el hermano Timo Jans, nuestro practicante, que les envía saludos, que ya terminó su práctica y mañana comienza la escuela bíblica, nos ayuda a traducir unos elementos de este material. Iglesia saludable. El hermano Robert Warren, con las iglesias con que trabajaron este proceso, ellos dicen hay 7 características de una iglesia saludable. Hace años yo trabajo con una herramienta que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia, pero esta vez dije yo, no quiero ir por lo que ya conozco, ya que para muchos quizás estos temas son nuevos, vamos a aventurarnos en algo nuevo y diferente. Sin embargo, como dijo Salomón hace tanto ya, no hay nada nuevo debajo del sol. Algo que yo les he subrayado desde que llegué con ustedes son 3 pasos: la entrada en el reino del Señor, la edificación del cuerpo de Cristo y el envío para que seamos testimonio no solo en nuestro vecindario, sino entre las naciones. ¿Por qué? Porque yo también en mi corazón digo, Señor, ayúdame a hacer esto lo más sencillo posible. Así que hasta le puse ahí como de 3E, ¿verdad? Entrada, edificación, envío, como para que sea más sencillo. Y estos elementos los vamos a ver constantemente. Yo trato de ver todos estos acercamientos. Recientemente cayó en mis manos un libro que es una de otro hermano que dice 9 características de una iglesia saludable, ¿no? Y por ahí la tengo sobre comunión y eso. Escuché por ahí un tema, 16 características, y dije ya basta, ¿no? Quedémonos con poco, porque a veces lo más sencillo es lo que ayuda. Y recordemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Cuando Dios hace maravillas, usa las cosas más sencillas. Así que si nosotros, para ayudarnos, nos ayuda envío, edificación y entrada, eso va a ser ya suficiente. 3E, bien fácil. Y esta parte nos habla de esa parte central, no solo de la entrada, sino de la edificación, de conocer a Dios, de profundizar en su conocimiento. Por eso dirigimos, esas son las primeras 2 características: recibimos poder y guía de la fe en Jesucristo y dirigimos la mirada hacia afuera.
Y el hermano Warren dijo, vamos a poner estas dos como una sola. Yo no me había percatado de eso, pero muy interesante. Vamos a ver, la primera característica, recibimos poder y guía de la fe en Jesucristo. El primer y más grande mandamiento, lo hemos visto, es amarás al Señor tu Dios. Dios es el centro de nuestra adoración, la razón por la cual nos reunimos es Él. Cuando venimos a esta reunión, lo adoramos a Él. Cuando escuchamos la palabra de Dios, procuramos escuchar su voz. El que predica acá procura transmitir lo que Dios quiere decirle a la iglesia, y la iglesia abre su corazón para recibir la palabra como palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que en la iglesia contamos con Cristo como ese centro de la adoración. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. El pasaje de Colosenses 3:17, que no solo es el verso 17, les leo también el 16. La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16 y 17, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Y esa es una descripción del culto, de la alabanza que nosotros hacemos al Señor. Y sigue el verso 17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que el culto y la celebración de las ordenanzas en la iglesia, a través de ello las personas reciben un espacio, hermanos, para experimentar el amor de Dios. Es interesante cuando oramos, también eso es lo que hacemos en la iglesia, un tiempo para orar juntos. Oramos unos por otros, escuchamos la palabra, cantamos alabanzas al Señor, celebramos la Santa Cena, son las ordenanzas, el bautismo. ¿Cuánto poder se recibe de una fe fiel en el Señor Jesucristo? Es Cristo Jesús actuando en nosotros. Y aun cuando estemos separados por las distancias, ya ven, como hermana Anabel nos traía saludos desde México, somos un cuerpo en Cristo. Es Cristo Jesús el que nos une, es Cristo Jesús el que nos ha congregado. Y oramos para que el Señor use de bendición el tiempo dominical que tenemos, el culto donde adoramos a nuestro Dios, donde escuchamos su palabra, y ese tiempo sea de bendición y transformación para sus vidas. Pero no solo eso, el Señor sigue diciendo, permítanme, además, en esta primera característica, más bien, que este tiempo juntos, hermanos, nos anima. Hay motivación entre nosotros, debe manifestarse motivación, y el poder debe aumentar del deseo de estar ahí para Dios y para otros. Nos orientamos por la Biblia y lo hacemos de forma creativa y relevante para la vida actual. Más tarde vamos a tener un tiempo para, en base a un texto de la palabra, hablar juntos. ¿Qué nos quiere decir la Biblia en el día de hoy? Esa es la idea, hacerlo vivo. No solo decir, la Biblia es un texto antiguo, no, sino que tener la confianza de que Dios nos habla y que nosotros nos podemos acercar a esa palabra y nos orientamos a través de ella. Y acompañamos la fe en Cristo, ayudamos a las personas a crecer en la fe y a compartirla, no solo crecer, sino compartir con otros la fe en Jesucristo. Y esta es la otra parte, dirigimos la mirada hacia afuera, es decir, no solo nos vamos a ocupar de nosotros mismos. Hay un pasaje interesante que uno de los grupos va a tratar y habla de aquella mujer que llega a pedirle ayuda al Señor Jesús, pero Jesús le dice que el pan está reservado para los hijos, hablando del pueblo de Israel, porque ella no es israelita. Y la mujer insiste tanto
e incluso le llega porque Jesús le dice, no podemos darle, así lo dice Jesús, ¿verdad?, el pan a los perros, el pan que es para los hijos. Y la mujer argumenta con Jesús y le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe, hágase conforme a lo que tú quieres. Pero ¿qué quiere decir Jesús con que hay una cosa primero y la otra está después? Porque Jesús, desde que vino a este mundo, vino porque Dios amó al mundo. No solo dice, de tal manera amó Dios al pueblo de Israel. No dice el texto así. El texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todas las naciones. Pero había que empezar en algún lugar, amados hermanos. Y el Señor Dios Todopoderoso, que descendió del cielo para hacernos luz, vino a transformar tu vida y la mía. En primer lugar, ese es un primer paso. Él quiere transformar tu vida y que a través de una vida en Cristo, tú vivas esa vida abundante de transformación como nueva criatura, como hijo de Dios que eres. Y entonces tu vida misma se va a convertir en un proceso de invitación para otros que no conocen al Señor. Y esta es entonces la segunda fase. No puede haber esta fase, muchos quizás se cargan con esta fase. ¿Cómo ganamos a otros para Cristo? Porque quizás no están teniendo una relación fuerte, íntima con el Señor, no están bien fundamentados en la palabra y quieren luchar con dar testimonio. Y la palabra testimonio significa que nosotros mismos hemos experimentado en nuestras vidas el poder, el ánimo y la consolación de Dios. Entonces podemos dar testimonio. Nosotros mismos hemos sido saciados y entonces podemos dar testimonio. Si nosotros caminamos en la presencia de Dios y tomamos ese poder y esa orientación de nuestra relación con Cristo Jesús, entonces estaremos naturalmente, hermanos, capacitados para dar testimonio. Y para eso el Señor nos ha dado a su Santo Espíritu. Dirigimos la mirada entonces hacia afuera, en vez de ocuparnos solo en nosotros mismos. Es decir, vamos un paso más allá. Gloria al Señor, porque estar en la presencia de Dios es lo máximo. Venir al culto, y con esto quiero decir, no quiero decir, más bien dicho, que nuestro culto sea lo máximo. Y cada parte en el culto debe esforzarse por hacer un trabajo de excelencia para el Señor, de modo que nuestra experiencia dominical sea una experiencia transformadora, alentadora. Y entonces viene la segunda parte. No solo nos ocupamos en nosotros mismos, sino que volvemos la mirada hacia afuera con compasión. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leemos. Hemos leído también este precioso pasaje en Isaías, del cual quiero resaltar un par de textos. Es un pasaje mesiánico cuando dice el Señor en el verso 1 de Isaías 42: he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Está hablando del Señor Jesucristo, la descendencia, la raíz de David. Él es el centro. Él fue enviado a este mundo para traer salvación. La luz vino al mundo para que nosotros pudiésemos tener vida. Y dice, muy importante, sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Él va a traer justicia a las naciones. Yo doy gracias a Dios por los esfuerzos que hacen nuestros líderes de las naciones, pero mi esperanza no está puesta en un hombre acá en la tierra. Mi esperanza está puesta en Dios. Hoy, por cierto, recordando una reunión de líderes que hay por ahí en China en estos días, me recordé de una misionera en Indonesia. Ella vive en una ciudad de Indonesia con más de 1 millón de habitantes. Y ella es de México, por cierto, y su esposo guatemalteco. Trabajan juntos en Indonesia como misioneros, empezando a evangelizar gente, empezando a compartir el evangelio, abriendo literalmente brecha, porque para empezar son las únicas
Son ellos y otra familia, son los únicos extranjeros en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Así que es como bien evidente, ahí vienen los extranjeros, los que no son de aquí. Aquí en Alemania ya no se siente como extranjero uno, ¿verdad? Con tanta gente, de tanta diferencia de colores, de lenguas y todo, ya se siente uno como que si estuviera siempre en casa. Pero en una nación como esta, que por cierto es especialmente musulmana, se oponen al evangelio también. Nos hemos encontrado recientemente en un grupo de oración con la hermana Fabiola y su esposo, y estamos orando, y ella nos decía algo hace un mes que nos reunimos, hermanos. Para mí tener esta reunión de oración, aunque sea en línea, que estemos a tanta distancia, pero este momento de comunión para mí es un momento glorioso. Es un momento que espero, aunque sea una vez al mes. Imagínense, hermanos, qué gozo y qué privilegio tenemos nosotros. Aunque estemos lejos de nuestra tierra, tenemos la oportunidad de reunirnos, de exaltar también el nombre del Señor en nuestra lengua, de orar por esos misioneros que están abriendo brecha en otros lugares. Eso implica poner la mirada hacia afuera, mirar a lo que está pasando. Gracias, Ali, que has recordado al hermano Antonio González, nuestro misionero, que apoyamos no solo en oración, sino también con una pequeña ofrenda. Estará el próximo domingo acá. Recibámosle con amor, con cariño. Si hay alguien que lo puede invitar a almorzar, hágalo, busque ahí con Sally el contacto, y si no es que Sally ya lo invitó, ¿verdad? y recíbanlo con el amor del Señor. Estos hermanos que están haciendo la misión en otros lugares merecen nuestro apoyo en oración. La hermana Ami, que trabaja también en Mali, les envía saludos, hermanos. Con ella también, ella está en ese grupo de oración, así que cuando nos reunimos a orar somos pocos, pero representamos el continente asiático ahora, el continente europeo, africano y el continente americano. Así que 4 continentes ahí representados en ese grupo de oración. Hay una hermana que está en Australia, pero ella no logra reunirse con nosotros porque a la hora que nos reunimos, mientras que para Fabi allá en Indonesia son las 11 de la noche, para nosotros acá son las 5 de la tarde, la gente de Guatemala se reúne a las 9 de la mañana y la hermana de Australia es la 1 de la mañana, no se puede reunir con nosotros, nos dijo, lo siento mucho que no puedo estar en la reunión en vivo, y tiene esa razón. Pero hermanos, la luz del Señor Jesús está alcanzando las naciones y en esto debemos gozarnos siempre. Volver la mirada hacia afuera. Cristo Jesús está levantando pueblo en todo lugar. El verso 4 al final dice, y las costas esperarán en su ley. Y aún más bello lo que dice el verso 6 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. ¿Se recuerdan cuando celebramos la Santa Cena? Lo que dice el Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así que, estando nosotros en Cristo, somos guardados y Cristo Jesús está siendo puesto para hacer luz a todas las naciones. Como luz para las naciones, nos dice ese texto, lo he anotado ahí, ¿verdad? Esa parte. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Y queridos hermanos, también en Colosenses 1:27 leemos la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo Jesús, el centro de nuestra adoración, y es a Cristo Jesús a quien anunciamos entre las naciones, el que nos reconcilió con el Dios Padre. Y esto, queridos hermanos, lo hacemos tal como el mismo Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Ustedes ven la Trinidad completa operando, el Dios Padre que nos ama,
manifestándose, dándose a conocer a tu vida en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, llevando esta buena nueva a todas las naciones. Para ello también trabajamos en cooperación con otras iglesias, organizaciones e iniciativas. Es decir, hermanos, ese trabajo tan enorme, tan grande, no lo hacemos solos. Por eso tenemos, por ejemplo, tanto el apoyo acá de los hermanos de la Pauluskirche, del IKK, pero también el apoyo de la misión al sureste de Europa. Ustedes saben que yo ahí soy misionero, también nuestro hermano José Manuel y los anteriores pastores sirvieron a través de la misión entre nosotros. Hay cooperaciones. Llevamos y traemos saludos de tan lejos como México, como Ecuador, como Colombia, que vino nuestra hermana Patti también, y de tantos lugares. Hasta recibimos visitas de México. Mire, ahora levanten la mano ahí, hermanos mexicanos que nos están visitando. Eso, que Dios les bendiga. Qué lindo tenerles otra vez aquí con nosotros. Ya les vamos a saludar ahí en el café. Y esto es maravilloso. Los hermanos de España, ¿verdad? Acá está la madre de nuestra hermana Noemí. Y así, hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo. Tenemos este gozo, tenemos esta bendición de estar conectados, de trabajar en red, de orar unos por otros. Ahí estamos recogiendo la ofrenda que recogemos en el tiempo del café, pensando a dónde podemos enviarla, allá a Ciudad Juárez quizá otra vez, o a un otro lugar. El Señor nos va a guiar. Lo cierto, hermanos, es que la tarea es tan grande que buscamos cooperar. Por eso en el post de oración no solo oramos por nuestras peticiones, sino por misioneros, por gente en necesidad, porque Dios guíe a la gente en el liderazgo entre las naciones y sean alumbrados para que vivamos sosegadamente. Además, nosotros como iglesia estamos para impartir y promover paz y justicia, movernos con pasión y proféticamente en nuestro lugar, donde estamos, pero también en todo el mundo. Fe y vida diaria es una clave. ¿Cómo vivimos la fe, pero de manera práctica? Por eso dice el Señor, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor. Si usted está trabajando sin importar cuál sea su profesión, usted está impactando la vida de muchas personas, dando un servicio que va a transformar vidas. Y acción de ayuda. Las personas experimentan apoyo en sus necesidades cotidianas. Las personas que no necesariamente vienen a la iglesia. Yo sé que muchas de estas cosas, algunos podemos decir, eso tal vez lo hicimos en algún momento, ahora no lo hacemos mucho. Sin embargo, a través de ofrendas sí podemos llegar a ayudar. Pero dejémonos sorprender por lo que Dios está haciendo. Nos pasó recientemente allá en la Stadtmission de Gelsenkirchen el año pasado. La iglesia solo tiene 10 miembros y la mayoría ya son ancianos. Así que cuando yo pienso en la iglesia digo, necesito gente que coopere. Y si la mitad de la iglesia, que son 10, ya están jubilados y algunos no muy bien de salud, imagínense. Y uno quiere gente de verdad que coopere. Pues el año pasado yo conocí a unos hermanos que estaban haciendo un ministerio en la calle. De hecho, los conocí así, repartiendo comida a la gente sin techo. Y hablé, el hermano Guido se llama, el líder, y hermana Bettina lideran este ministerio. Y los conocí, un día vinieron a la iglesia y un día, pues hablando con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros en el invierno, eso fue el año pasado, cuando ya estábamos en otoño, en el invierno tenemos el problema que cuando salimos a la calle, primero casi no hallamos a la gente sin techo, porque hay tanto frío que se quedan a saber dónde, ¿no? Entonces necesitamos un lugar para tener el desayuno. Y bueno, hicimos arreglos y ahí se están reuniendo en la Stadtmission. Terminó el invierno y me dice el hermano, Benjamín, podemos seguir reuniéndonos acá, porque mira, ya nos conviene mejor estar acá, porque ya la gente ya conoce que aquí todos los sábados hay un desayuno. Y ahí están, hermano. Y dije yo no tenía obreros, no tenía colaboradores, y los encontré ahí en la calle trabajando.
Pasó que ellos tampoco tenían iglesia en ese momento. Me contaron que no se estaban congregando en ninguna iglesia y ya pues están viniendo también con nosotros. Hermanos, debemos estar con un corazón abierto para ver las oportunidades que Dios nos quiere dar y tener siempre un corazón. La idea es tener conciencia de que afuera hay gente que todavía necesita del Señor. En conclusión, queridos hermanos, consideremos juntos y como individuos nuestra dependencia de Cristo Jesús por medio de la fe y nuestra disposición a adorarle y obedecerle como comunidad de fe. Nosotros tenemos características tan bellas que fueron subrayadas en nuestro aniversario el año pasado, entendiendo nuestra identidad como una iglesia inmigrante, con más de 20 naciones aquí representados, o países por lo menos. Somos una iglesia con una diversidad natural, con un trasfondo inmigrante también, que en Alemania celebramos un culto en castellano. ¿Qué les parece? Como otras, por supuesto, pero tenemos un llamado especial y debemos juntos considerar, y esto es lo que vamos a hacer esta tarde como parte práctica. Vamos a reunirnos en 2 grupos según los hermanos que se queden y entender juntos y en dependencia de Cristo Jesús en la fe esa dependencia que debemos tener siempre de nuestro Señor y nuestra disposición a obedecerle y adorarle como comunidad de fe. Una pregunta importante: ¿en qué medida nos hemos olvidado de aquellos en necesidad, centrándonos más en nosotros mismos? ¿Cuántas veces estamos solo ocupados en nosotros y olvidamos a los demás? Esto tiene que ver porque a veces no conocemos a Dios. Dios es un Dios que vino a redimir a todas las naciones. Y eso fue lo que el pueblo de Israel olvidó, que tenían un llamado para las naciones. Ellos pensaron que todas las bendiciones eran para ellos. Incluso en el Nuevo Testamento podemos leer las tensiones que habían cuando la iglesia estaba comenzando, ¿no? Los israelitas judíos no entendían por qué. Porque el Señor, hermanos, no está limitado a un país, a una nación. El Señor quiere alcanzar a todas las naciones. Y aun cuando en Indonesia haya muy poca gente cristiana, donde el 99% de la población es musulmana, ellos también necesitan. Y aun cuando en nuestras comunidades acá locales, a veces el extranjero, hasta a los que ya tenemos un poco más de vivir aquí, nos causan dolor de cabeza. Recordemos que tenemos un llamado hacia las naciones y que esta gente que Dios ha traído, que ha congregado en estas ciudades, también necesitan de un Salvador. Y queridos hermanos, ¿quién es suficiente para todas estas cosas? Se preguntó el apóstol Pablo cuando él hacía la tarea misionera. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Por eso, caminar con Dios, amándole a Él por sobre todas las cosas, nos va a dar por naturaleza el amor a nuestro prójimo. Si tú tienes problema con amar a tu prójimo, acuérdate de tu amor al Padre. Si tú amas al Padre, vas a entender el corazón del Padre. Vas a entender por qué el Señor Jesús aún retarda su venida. Porque el corazón del Padre y el anhelo y el deseo del Padre es que todo hombre proceda al arrepentimiento.